¿Qué Ya, a ver. viste Misa de Medianoche? De medianoche. Recomendación muy insistida de parte tuya. Así era. Tenéis que ver Misa a medianoche. Es terrible buena, es terrible buena. Así que yo vi el primer capítulo, me acuerdo, en mi pega. Mientras trabajaba. Y mientras trabajaba solo en un departamento antiguo. Y procedía a no decir no ver más capítulos solo en un departamento antiguo. Porque sí, yo creo que. A ver, la serie, así como spoiler desde el punto de vista del terror, sí da miedo. Y como tú bien decías, y da miedo sin. Casi sin hacer uso o sin hacer mucho uso de lo que vendría a ser como un spoiler. O sea, como un spoiler, como un screamer. Sí. Así va, que solo aparezca algo. Y yo creo que esa es no la mejor cosa de la serie, pero es un muy buen punto y lamentablemente algo difícil de encontrar en el mundo del terror, del cual tú por supuesto estás más ilustrado. Yo creo que el punto que más me gusta es que si viene una serie de terror y se nota que tiene muchas ganas de ser de terror, no por eso abandona otras como aristas Eso, de la narrativa, como importante. que la hicieron de terror, pero sigue tocando otros temas súper bacanes, que son la razón, como que el terror es el medio, pero el fondo es la razón por la que estamos aquí. Una serie que habla de la religión, puntualmente la religión que le podríamos decir católica, cristiana, Católica, apostólica, romana. la religión que nos ha dominado a este lado del mundo y que es, de nuevo así como spoiler, es bien como no obvio de qué lado está. Como que había momentos en los que yo pensaba, guau, esta serie está a favor del cristianismo. Lo Sí, que, lo que tiene de eso. es bacán. A ver si podía hacer un. Paulín, si puedes hacer un storyline de la serie. Chucha. Así, su mini trailer. Bueno, esta va a ser la parte sin spoiler. Ya, sí, esta va a ser la parte sin spoiler. Em, como en una isla em, alejada de la sociedad, no sin sus instrumentos modernos, em, existe una población muy pequeña, donde todos se conocen, y llega de vuelta el hijo pródigo de la isla después de estar en la cárcel. Y a la vez llega un nuevo cura, un nuevo padre por una semana especial y empiezan a ocurrir una serie de sucesos que bordean lo mágico y y que incluso hay una científica dentro de la isla que trata de llevarlo siempre al plano más científico. Entonces, todo esto, todo esto se va convirtiendo y va siendo una pelea entre fe, razón y, y el mundo mágico. Yo creo que es bien interesante cómo aborda la temática religión, porque como bien dices, no se sabe si está ahí en contra o a favor, no es como un documento, no es como una película, serie que te diga, oh, mira, esto es asqueroso y te lo pone en la cara, sino que da tanto para pensar que terminas cuestionándote, que finalmente es lo que quiere lograr, según yo, si realmente el pensamiento religioso y el pensamiento ya más de culto, sectario,
tiene una base o simplemente es darle vueltas en un ideal que no existe, que no es palpable en la realidad, o lo que es palpable en la realidad, ajustarlo precisamente a lo que piensas para sentirte bien, para sentirte en fe, dentro de tu fe, porque es lo que crees. Entonces, todo lo que pasa a tu alrededor tiene que ser explicado por lo que crees. Si no lo explica, no lo creerías. Si no lo explicas, si no lo explica lo que crees, estarías perdido. Un poco así se siente el protagonista, como una persona perdida, una persona que lleva una carga grande, como emocional, por un accidente que tiene, que por lo que está en la cárcel, y que incluso se juega con eso varias veces dentro de la serie, que finalmente ser perdido, pero con ápices de saber las cosas que efectivamente no son, que en este caso es la religión. Él sabe que la religión no, entonces se tiene que ver enfrentado a todo este movimiento que se está ejerciendo desde sus propios vecinos, que liderados por este nuevo cura, nuevo líder, nuevo padre, eh, están viendo nacer milagros, están viendo nacer cosas, y nuestro protagonista es la piedra que te dice a ti como espectador, oye, pensémoslo un segundo, quizás lo que estás viendo, quizás esta escena no es de verdad. Entonces juega un poco con eso el protagonista, como que te guía a ti dentro de las escenas para decir, quizás esa escena no era, quizás esto que pasó aquí tenía una explicación. Como que juega con eso para finalmente ya ir decantando en las cosas que efectivamente pasaron, pero que tienen una explicación completamente errónea, o no sé si errónea, pero mal interpretada a extremos por el grupo de personas que en este caso son, podríamos decirle una secta, porque toma de base al cristianismo, pero lo aplica de otra manera, con reglas que no existirían, no existen dentro de la misma religión. Eso sin spoilers. Qué raro hablar sin las cosas específicas. Yo estaba pensando ahora que se podría decir sin hacer spoiler, que no salgan del primer capítulo. Mm. Vamos a tener que pasar a la zona de spoilers rápido. A ver, yo creo. Ya. No creo que esto sea un spoiler, o si es un spoiler, es un spoiler chiquito. Encuentro que lo bacán que hace la serie es que era esto que decías tú, que juega como en si las cosas milagrosas de verdad están pasando o no. Y yo creo que uno como espectador llega un momento en el que también entra en ese juego. Como empezar a pensar. Y por eso yo te decía que tal vez se me hacía que la serie hasta cierto punto podía estar a favor del cristianismo. Como que de verdad la fuerza de Dios puede impactar en las personas. Porque llega un momento en el que tú decís, no, no puede ser. No puede ser, esto tiene que ser mágico. Y eventualmente la serie incurre en una serie de teorías que podrían venir a ser más como terrenales. Y tal vez podría llegar a dejar un espacio o no a la magia. Pero yo creo que lo hace de forma súper inteligente. Yo creo que el guión. Yo creo que esta serie tiene muchos aspectos buenos, pero dejaría el guión como tal vez. Como Así la.
ves tu aspecto de esta serie? Bueno, Eh, ¿Qué te gustó? ¿Construcción de personajes, narrativa, cómo van los capítulos? a ver, así como... Yo no le encontré ningún aspecto malo al guión, pero así como puntualmente yo me quedaría con... Sí, sería como la construcción de personajes y como sus formas de hablar y sus diálogos. Yo creo que Los diálogos. es una serie en la que están hablando el 98% de la serie. Los guiones por capítulo deben ser así. Y yo siempre sentí los diálogos bien, que concordaban con los personajes, que eran largos discursos pero que eran realistas. Yo me imaginaba que todo el rato los personajes podían decir eso. Un error muy Claro, grande del mundo como el cine es que a veces los personajes sueltan para- discursos del guionista. claro. Discursos de cine. Claro, pues son cuando los personajes dejan de tener palabras de personaje y empiezan a tener palabras de guionista. Entonces de repente niñas que han vivido en zonas muy violentadas se tiran discursos filosóficos como de alguien que ha estudiado. Yo creo que ese es uno de los ejemplos que más pasa. Lo de niñes dentro del cine empiezan a hablar así como con el papá y como que le cuenta así que el resumen de los 5 libros de filosofía que se desayunó. Como, tiene 9 años. Como no será mucho, mucho texto. Y yo creo que esa es una gran dificultad del mundo de los guiones, como que uno como guionista todo lo escribe uno y todo sale de uno, pero uno tiene que imaginar que sale de los personajes Mm, y escribir las cosas como si lo dijeran los personajes. Por ejemplo, en este caso el antagonista, por decirlo así, este cura, el monseñor... Marcelino Champaña. ¿Cómo? Nada, nada. Bueno, El el monseñor curita, ¿cómo se llama? era monseñor. Sí, o en español le decían como monseñor. Yo la vi doblada. Ah, sí, la vio doblada. Este animal. Doblada, no subtitulada. Este animal se perdió la actuación Pero vi planazos. magistral, Vi planazos. magistral de nuestro curita. Ya, por ejemplo, este personaje soltaba discursos muy largos. Yo creo que fácil tenía Muy minutos. largos. Yo creo que fácil tenía de 5 a 10 minutos constantes de diálogos, constantes. Nadie más, todos los demás miraban. Mm, Y tenía esta como característica de tartamudear. De verdad parecía que estaba improvisando, que se confundía con las ideas, que se perdía. sí, sí. Es, Bueno, en el idioma original más todavía. Se sentía como, como que, pero entonces, y como esa cadencia al hablar, con lo que decía, lo hacía muy real. sí, el reto de actuar como que estuvieras buscando palabras en tu mente. Sí, sí. Sí, por eso yo digo que está muy bien actuada en general. eh, pero el padre Paul eh, fue la estrella. Antagonista, pero la estrella. No, ni siquiera sé si sería antagonista. Uf, desde el guión. Igual yo creo que el guión... bueno, se nota que nuestro guionista domina el arte del guión y por ende lo fractura como quiere. Y yo creo que esta serie es imposible que cumpla con el patrón del viaje del héroe exacto del No, guión. pero no todos los guiones son viajes del héroe, po. Pero, No, pero por pero, eso yo diría que pero él más sí a lo sería clásico. claro, pero yo creo que él sí sería el antagonista, pero claro, si fuera como el clásico antagonista, distaría un poco. Pero yo sí lo consideraría el antagonista. Que claro, pues porque ahí podría entrar la mujer, la ayudante de Claro, esa señora. culto, ¡Señora! la Beb, así se llamaba. Otro gran aspecto de esta serie, que también lamentablemente pocas veces
se ve y es interesante y es como memorable. La entidad no humana, la vamos a decir así, es la parte sin spoiler. Está como entidad no humana que eh, tiende a estar como en la oscuridad, el típico monstruo de las películas de terror, como el origen del terror, esa cosa que uno no quiere que se aparezca. En esta serie yo creo que está muy bien configurado, sin estar muy explicado. Sí. Di por qué no está muy bien explicado. Es que estoy intentando hablar sin spoiler. Ah, bueno, sí, lo spoiler. Pero ¿Verdad? pongamos que alguien muy bien explicado es, por ejemplo, Drácula. Drácula, tú sabes de dónde sale, cómo habla, quién es, por qué, cuándo. Claro. Eh, Aquí el origen del terror, la entidad no humana, es algo que está en completo desconocimiento de los personajes no entienden, y tú como espectador también. Tú como espectador estás ahí un poco en la posición de los personajes como de... Tú lo único que sabes de eso es que le brillan los ojos. Y que, bueno. A eso le brillan los. Y que es lo que hablamos a veces, que es un gran factor de terror, como imaginarse el terror es peor que te lo expliquen, que te lo muestren demasiado gráficamente. Porque Claro, uno le pone de su cosecha, pues, por ejemplo, como que uno sabe que da miedo, entonces uno imagina lo peor posible. claro. Como lo que siempre se comenta de Alien. Alien uno, una película en donde hay casi nada de, de imagen completa del alien, no hay un entendimiento completo del alien y por eso causó tanto furor, porque era, bueno, ¿qué está pasando? Hay una cosa horrible que a veces se le ven los dientes, que a veces suena, y eso hace que en tu mente tú digas, oh, pasó esto, o es así, o es así. Entonces, al ensamblarlo en tu cabeza, los vas a ensamblar de la peor manera. Oye, yo tengo al primo, no lo había presentado. ¿Cómo se llama el primo? Se llama Miguel. Miguel. Sí, Este es Miguel. hoy día no estamos en nuestro espacio típico, en nuestro espacio que queremos que sea el más recurrente. Este va a ser este espacio en el que no estamos juntos, en nuestro espacio de emergencia. Nuestro espacio para hablar de cine. O a veces vamos a estar en el otro lado del cine. Nuestro espacio de emergencia. Cuando necesitemos conectarnos de repente, nos conectamos así. Miguel, ¿cuánto? Miguel. Miguel Bakunin. Miguel Bakunin. Ya, Miguel pero Bakunin, bien. el primo de Joaquín El Trotsky. primo de Joaquín Trotsky. Em, hay un... Quizás pasemos ya a los spoilers. Ya igual llevamos un ratito. Sí, como Por media lo hora. menos más que una reseña entera de un video de YouTube. Sí, ya. Así que Parte con hablemos spoilers. distendido. em, para también entrar en el tema de la religión. Porque nos importa mucho abarcar series, cine, cortos, abordando su temática principal y poder hablar y también expresar nuestras opiniones acerca de eso, independientemente de la película. Entonces, hay algo súper que me gusta de esta película, que es el pretender que es la voluntad, en este caso de Dios, para justificar actos del día a día. Entonces, como sucede en Misa de Medianoche, que para mí se construye muy bien, de cómo vas convenciendo al resto de las personas desde tu pensamiento y desde algo que igual se conoce un poco, que es la religión católica, porque la isla la mitad son, un poquito más, un poquito menos, pero todos tienen una noción básica de ello.
y, y empiezas a colocar la voluntad de este ser superior, Dios, repito en este caso, eh, para que tus propios actos tengan sentido, para que tu individualidad tenga sentido, porque finalmente sabemos que el padre Paul lo hace por egoísmo, lo hace no para un bien mayor, porque si no lo haría como en todo el mundo, sino porque tiene a su enamorada, tiene a la madre de... A lo spoiler así, tiene a la madre Hija. de su hija en esa isla y ya está vieja y quiere salvarla, entonces su, su rollo es ya, ¿cómo meto esto en lo que yo creo que en este caso es la religión para mi propio beneficio? Que por mucho que sea como pensando en esa otra persona, es su propio beneficio, porque él es el que se va a sentir finalmente bacán que ella esté bien. Entonces, ¿cómo colocar la voluntad de las cosas donde no existe? Porque no tienen voluntad. Ahí tendríamos que entrar en el debate, ni siquiera es un debate, no sé por, por qué algo que no existe tendría voluntad si de partida no existe. Vamos a quedar ahí. Y, Dios no existe. y eso aplicándolo a muchas otras cosas, no tan solo Dios, también creencias más espirituales, creencias esotéricas, quizás podemos aplicarlo al tarot, a la astrología, y no tan solo a cultos puramente religiosos, lo de los coach motivacionales, el emprendimiento, todos arriba, aquí todos vamos a ser millonarios en algún momento, que es la voluntad del dinero y que a la larga es pretender que la voluntad de algo intangible, inexistente, inexplicable, inexplorable, eh, como que traspasas lo que tú quieres a eso y entonces cobra sentido. Y que cobre sentido de esa manera me parece negativo total. La serie lo expresa así, la serie expresa que poner esta voluntad eh, y acomodarla a lo que tú piensas va a terminar generando algo completamente malo, completamente negativo, se mueren todos y todas en Spoiler. esa isla. Entonces, como ese trabajo tan fino que viene haciendo y que viene realizando, lo mata al final porque dice, oye, todo lo que pasó, todo lo que vimos, toda la mentira, todo lo que se pretendió, toda la fe, todo esto depositado en algo no tenía por qué ser depositado ahí, va a terminar inevitablemente en algo malo. Y por eso no estamos de acuerdo con la religión, que las prohíben. No estamos de acuerdo con nada de lo que dije anteriormente, los coaches motivacionales, la astrología, el tarot. Eh, porque claro, puedes poner tu voluntad en algo que por mucho que tenga una explicación, es una explicación inventada y pueden salir a decir, bueno, pero es que todo lo inventamos, las palabras las inventamos para usarlas, la ciencia la inventamos, sí, son cosas inventadas, pero hay una distinción que en este caso es como que alguien teorizó eso eh, sin algún procedimiento científico, y no tan solo científico, sino bien con la dialéctica, con la lógica, con seguir pasos como, oh, si pasa esto, 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 y se inventó ahí, es como decir, bueno, aparecieron gusanos en esta carne descompuesta, generación espontánea, obvio. Entonces,
yo creo que ese es el nivel de estas cosas. Como ver algo y lo primero que se te ocurrió, ah, ya esto es. Y cuando se ataca con la ciencia o con la razón, es como, oye, no es lo único que se puede hacer. No es la única manera del conocimiento, no todo se puede explicar. Sí, no todo lo podemos explicar, pero no por eso tienes que tener toda una teoría inventada, toda una teoría que se acomoda a ti para explicarlo. Como lo que hablamos de los fantasmas. Nosotros no negamos los hechos que ocurren, que pasan, que alguien, no sé, vio algo que se movió esto, que se movió allá, pero desde el hecho a decir finalmente, oh, es el espíritu, ya, el espíritu, partiendo por ese concepto, es el espíritu de una persona que fue y te apagó la luz. ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué llegar a esa explicación? En vez de decir, por alguna razón que no comprendemos, se apagó la luz. Y no que es el fantasma de un gato haciendo así en la puerta. Entonces, es, nos hace mucho sentido con Cristóbal. La serie en general, el final, yo le dije que la viera por lo mismo, porque tiene esa conclusión final, que nos da a entender de que creencias la podía adaptar hasta tal nivel y no cachar que la estáis adaptando porque te conviene, y que finalmente es como que el mismo cura se da cuenta y dice, chafá, la media voladita. Nos fuimos en la ola. Hay, claro, hay una reivindicación emocional final. El, eso que tú decís como del el funcionamiento de las religiones, que es como de verdades impuestas, como de verdades absolutas y de verdades no explicadas. Casi nunca hay, o al menos yo casi nunca he escuchado. Ahora sí, perdón. Como que la religión, aparte de contarte algo, te explique por qué. Porque, por ejemplo, en esta serie ocupaban un recurso mucho, que era de, por ejemplo, había cierto evento, pasaba cierta cosa, y algún personaje preguntaba, ¿me va a decir que tu Biblia también explica eso? Y estaba Bev, este personaje que se había leído la Biblia 400 veces, y ella tiraba un extracto, un refrán, un momento de la Biblia, que de forma muy amplia y muy metafórica calzaba, podría ser no una explicación de lo que está pasando, sino como si lo hubieran adivinado, como como un aviso, como que la Biblia decía que eso iba a pasar. Y por ende no hay una explicación lógica, solo dicen que va a pasar esto. Como por ejemplo, la iglesia dice que no hay que, a ver, algo no tan fuerte que diga la Biblia, como no matarás, pero es como una orden, no hay como una serie de razones lógicas de por qué no deberías matar. Claro, Y en esta serie presentan esto también de forma bacán, como que los personajes, entre más se meten a la religión, más empiezan a obedecer y menos empiezan a razonar. claro, Y yo creo que lo hacen a través del miedo, que es como yo creo que funcionan las religiones. Se nota que, eh, por ejemplo, spoiler, los personajes que al principio son más religiosos son a los que su hija le pasó un accidente muy grave, que es esta chica que queda en silla de ruedas. Entonces, podríamos deducir que los personajes más religiosos en un principio son los personajes que más tienen miedo, que, que es miedo de que su hija no vuelva a caminar. Entonces, es algo que podríamos como acusar, por decirlo así, a las creencias religiosas que juegan un poco como con este miedo que tenemos los humanos a no poder explicar cosas, a que nos pasen cosas malas. La iglesia viene a tener como una respuesta. Incluso al final, spoiler muy grande, el juego es con la muerte. La resurrección, la vida eterna, es como la promesa final que hace que la gente diga ya, yo sí quiero, yo no quiero morir, yo quiero la vida eterna.
por ende me meto a este culto, acepto todo. Pero nunca hay como una explicación, como podríamos decir que lo vienen a hacer otras áreas del conocimiento más, un poco más serias, como por ejemplo el método científico, que no solo te explican qué está pasando, sino también te explican por qué. A veces no pueden explicar por qué, pero muchas veces te pueden explicar por qué. Ujú. Y me gusta mucho, spoiler, que el personaje principal se quiebre. Me gusta mucho esta escena en la que está el personaje principal con esta chica, como expresando sus miedos más grandes, sus mayores temores. Que el personaje principal es ateo, así, él no reza por nada. Y la chica es como una creyente no tan empedernida. Creía, pero tampoco se va a poner a gritar al cielo viva Dios. Y hay una escena en la que se empiezan a expresar a tal punto que los dos se quiebran, los dos pierden como, casi que pierden la esperanza como en su existencia, y terminan, De nuevo, se te cortó así mal. ¿desde dónde? O todo. De los dos se quiebran. Hay una escena en la que los dos personajes se terminan por quebrar, están muy mal, y se toman de las manos y empiezan a rezar los dos. Y yo creo que esa escena refleja muy bien cómo funciona este pensamiento mágico de las religiones, como asustarte al punto del quiebre, como esta frase cuando el avión se cae todos son creyentes. Mm. Significa que funcionan en base a eso, funcionan en base a miedo. El personaje empieza a como a entregarse un poco a la religión, al pensamiento mágico, en la medida de que empieza a tener miedo, empieza como a quebrarse. Y ese sería un punto muy interesante a analizar, si las religiones funcionan o no en base al miedo. Yo creo que en gran parte sí. Yo creo que esta serie lo refleja muy muy bien. Y en esta conversación que tiene, como que conversan de la muerte, como qué pasa cuando te mueres. Y, y una parte es súper lógica, racional, y la otra parte que conversa es más pensamiento religioso. Y es curioso porque, claro, la parte que suena lógico, racional es como súper fome, así como... No fome porque sea algo aburrido, sino fome como para ti, como persona, individuo, con un universo en la cabeza, como, bueno, lo lógico es que te apagáis, punto, fuiste, te moriste. Entonces, ese miedo a apagarse se ve reflejado en la niña, eh, que sí tiene un discurso mucho más poético, como de te vas a morir y vas a estar en tu mejor sueño, tu mejor versión, como muy de miedo, muy desde el miedo a morir, que es un tema que yo creo que la religión abarca así fuertemente, la cristiana sobre todo, o sea, los pobres serán los ricos en el cielo, entonces juega con, oye, tranca con la vida si, y no le tengáis miedo a la muerte, que va a haber algo bacán. Entonces, este juego con la muerte, miedo, miedo de no tener sentido, miedo de que nuestra existencia sea vacía, miedo de todo esto, eh, es con lo que juega la espiritualidad también, yo creo. Como está muy de moda, no, ya no el cristianismo, catolicismo, como con sus reglas tan dogmáticas, como que ya pasó un poco,
esa gran ola, espero, Ojalá. eh, y que en su reemplazo tiene que haber algo. Ahí no podemos quedar desesperanzados frente al mundo y en este caso al universo. Ya sabrás para dónde voy. Me lo Eh, imagino. entonces, ya, pues si no es Dios, es el universo. Son cosas que están ahí. Es diferente a la conceptualización de un Dios que cuando yo digo Dios en mi cabeza es como el de los Simpsons, así como alguien combate y con barba y no se le ve la cara. Que como no creo en la existencia de uno, esa es mi referencia. Es una referencia cómica y un poco como si esa wea es, ¿cachai? Es un monito animado que está en tu cabeza. Em, y que, y que finalmente todos tenemos dioses, o todos los cristianos católicos tienen su versión de Dios en la cabeza. Y, y para cambiar esto, para darle un sentido, para ordenar igualmente las cosas en la tierra, entonces, ¿qué mejor que cosas que vemos? Porque así no todos tienen distintas versiones, sino que la luna es la luna, Marte es Marte, Júpiter es Júpiter, se mueven para allá, se mueven para acá, y nosotros, ya, pues con esto, que es tangible, que ha sido estudiado, en este caso por la astronomía, tomemos esto y convirtámoslo a la espiritualidad. A menos que la gente no crea que es espiritualidad, y ahí ya no sé qué pensar. Podríamos decir que eh, son como vivencias extrafísicas, como vivencias energéticas, espirituales. Qué, qué brígido, porque esta energía de la que se habla es una energía física, es como algo que todavía no descubrimos y que está ahí. Entonces, sería peor quizás el pensamiento ahora que lo pienso, porque no sería tan espiritual, sino que sería como dotando a cosas que serían científicas o sea, no serían científicas, sino que no están abarcadas dentro de la ciencia, como una energía o algo que está pegándonos y que a eso le pongan el nombre y digan lo que es y de lo que se trata y cómo funciona, ¿cachai? Porque si es que me dicen, oye, Dios es esto, 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 ya, se lo inventaron todo, ¿cachai? Pero aquí, como darle atribuciones a algo que sí puede ser tangible y que quizás la ciencia todavía no lo ha conocido, es como, me habla, ¿entiendes lo que digo, Cristóbal? Sí, yo también, eh, no sé, como que me he percatado, he llegado a la conclusión de que apropiarse de forma súper vaga, súper conveniente, como de ciertos aspectos del mundo físico, del mundo más reconocible por nuestros sentidos, como por ejemplo lo que decís tú, la luna, movimientos que tú no puedes explicar a tu alrededor, tu mismo sentir corporal, para eso introducirle eh, pensamientos, no sé si llamarles puramente irracionales, pero pensamientos mágicos, para hacer como una línea de secuencia, de, de acción-consecuencia, que es arbitraria, forzada, no tiene relación, como por ejemplo, cierto planeta está en cierta posición, eso me afecta de cierta forma. En el caso de la religión cristiana es, no sé, hice una serie de le hablo a una entidad que supuestamente me está escuchando, ella me va a responder y va a hacer mi voluntad. Yo creo que es un problema que no sabría si es resultado de una especie de naturaleza biológica humana, como estar todo el
tiempo intentando explicar cosas, o si es consecuencia de este como adoctrinamiento religioso que tenemos, que es como de que podemos inventar cosas, como que nos podemos permitir tener conclusiones arbitrarias sobre eventos que pasan, así como me siento mal, todos nos sentimos mal, luna llena es la luna llena. Mm. Como hacer, era lo que yo te decía el otro día, como que muchos de los, no sé si llamarle errores, pero como inexactitudes lógicas vienen de esta relación entre dos eventos que sí están pasando pero no tienen relación, inventarles una relación, hacerlos causa-consecuencia, Como las teorías de conspiración. como muchas teorías de conspiración. Como ya pasó esto, o sea, ya, no sé, no me funciona Ah, el teléfono hoy día, eh, China invirtió en nuevos chips, China me está controlando la mente. hoy día, hoy día fui al cine con mi polola y nos pasó algo. Yo me sentí en una distopía. Te lo juro, yo me sentí en una distopía. Así estaba saliendo del Costanera Center, así como el templo al consumismo y al capitalismo. Había mucha gente. Y de repente la salida por la que yo iba a salir estaba bloqueada. Afuera había una marcha, un momento de agitación popular a la cual yo no alcanzaba a como darme cuenta por qué la razón. Pero alcanzaba a cachar que no era la típica razón de nuestro país, que es como contra el gobierno, o tal vez por la convención. No, era como por otra cosa. Así que salimos por otra salida, nos dimos la vuelta, fuimos a ver, y de repente cacho que es el cartel más grande que está adelante, está en contra del pase de movilidad. Pase de movilidad que en nuestro país es una restricción de movilidad en ciertos lugares, por ciertos espacios, en relación a tu condición, en relación a las inyecciones. Si estáis vacunado, podéis entrar a ciertos lugares, si no estáis vacunado, no podéis. Que es algo a lo que yo estoy en gran parte en contra. No, no creo que deberíamos vivir en sociedades que limiten tu movimiento por algo tan arbitrario como la vacuna, sobre todo en este caso, en el caso del COVID. Y ya yo estoy ahí, los veo y digo, no al pase de movilidad, apoyo. Pero de repente, detrás de ese cartel, hay un señor gritando, las vacunas no existen. Y yo así, no, no puede ser. Y después, porque yo estaba quieto así intentando comprender ese movimiento, pero mi polola como que me decía, ya vámonos, filo. Porque más encima había gente que se me acercaba y me gritaba así como en la cara, sácate la mascarilla, respira, sé libre. Y a mí igual me gustaría sacarme la mascarilla y respirar mejor. Y estoy muy a favor de que en ciertos momentos, en ciertos lugares, dependiendo de la mascarilla, te la podéis sacar. Pero esta persona sí se me acercaba. Yo, incluso en un escenario sin COVID habría sido incómodo que alguien se Sí, te acerque a gritarte eso. Y después se puso más irracional, yo quedé loco porque me estaba alejando y miro y había un cartel con un símbolo nazi. Y ahí dije, no, con, what? Así era, no sé. Yo estaba muy lejos, no alcanzaba a ver qué decía el cartel, pero tenía un logo nazi, no estaba tachado, no estaba... pero puede ser como los nazis de ahora, como una cuestión así. Sí, podría haber sido Tiene más como... sentido de ese lado. Claro. Entonces a lo que quería llegar era que, como en un movimiento que ni siquiera es religioso, en un movimiento que podría, que lo que tú decías, como de... ¿Cómo era la palabra? Como de lo que habla Salfate, se me fue la palabra. Conspiraciones. Como de conspiraciones, se, se abandona el escenario del debate serio, como por ejemplo evaluar las vacunas de forma seria, evaluar las restricciones de movilidad de forma seria, a una a un escenario imaginario donde todas las vacunas son mentiras y en verdad lo que te quieren hacer es meterte chips. Porque claro, se toma como hay un gobierno controlador y hay poderes muy grandes. Eso es cierto. Entonces, estos gobiernos y estos poderes no siempre actúan de las mejores formas. También es cierto. Entonces te meten chip en inyecciones contra enfermedades graves.
Rel- Ahí no relas- sé, ahí no sé si es cierto. relación irracional, puramente arbitraria, proveniente de nuevo desde el miedo, o no sé si desde la conveniencia, que es en lo que terminan movimientos religiosos, movimientos extra mágicos, porque así como lo muestra bien la serie, a los personajes que originaban la religión, desde los cuales brotaba la religión, les convenía mucho la religión. Para ellos era muy conveniente tener un montón de personas ahí que les digan, oye, sí, esto para acá, tenéis razón, grande, que les aplaudan. Era muy conveniente para ellos. Conveniencia. No sé si conveniencia o comodidad también, como tranquilidad. Bueno, lo que decíamos del miedo. Si tenés miedo y algo te saca el miedo, que hay tranquilo y con eso podéis vivir más fácil. Sí, po. Y también es un pensamiento más fácil. Entonces, claro. Entonces, bueno, lo que decía en un debate el otro día, no yo, sino una de las personas que estaba debatiendo, como ah, camino fácil, como religión o cosas así, camino difícil, ciencia. La gente como que se enojaba y decía, pero ¿cómo nosotros vamos a hacer el camino fácil? Y decía, sí, pues porque la ciencia es un camino largo y es difícil y tenéis tesis y la falláis y tenéis que probar de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y no vaya a llegar siempre a la respuesta que estás buscando. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Liarte 2 años con una pregunta o leer un libro que te diga, bueno, Génesis, siglo 1, Dios creó al hombre? Me crearon, listo, no tengo A ni imagen y una otra semejanza. duda, no tengo dudas, puedo vivir tranquilo, tranquila. Entonces, esa tranquilidad que te lleva el pensamiento mágico, espiritual, religión, ¿es positivo? Yo creo que no. Yo creo que el ser humano ¿Positivo debería. en algún punto? Yo creo que incluso aunque fuera positivo en algún punto, terminaría siendo negativo. Como que no porque tenga aristas positivas podríais validarlo completamente. Porque, por ejemplo, movimientos que espero que todos ya entendamos que son muy negativos, como el Ku Klux Klan, tenían aristas positivas. Pues. El Ku Klux Klan tenía que generaba grupos, las personas eran felices, se podían desarrollar Claro. adentro. Entonces había momentos que tú podías decir, ah, ya eso está bien, pero provenían desde un origen tan malo Mm. que yo los consideraría puramente negativos. Como que no por estas aristas positivas diría que ya como la religión a veces dona un poco de plata a los pobres y les da comida, entonces la religión está bien. No. Claro. Porque también puede haber esa, y existe esa corriente de pensamiento que es, bueno, tú piensas lo que quieras, lo importante es lo que haces con lo que piensas. Ujú. Uy, o yo me quedé pegado, o Paolo se quedó pegado. A ver. No. ¡Paolo! ¡Paolo! Y yo estoy ahí, a ver. Yo estoy ahí. Sí, yo sí estoy ahí. No, capaz que esté hablando. Y, y no se escucha. Estoy llamando. ¿Paolo? Estáis pegado. Sí, súper. Si te escucho hablar a ti. Ah, ya. Entonces corto. Espera. No, una gran falla técnica. Paulin se fue. Ahora me quedo yo solo en pánico escénico. A ver.
Pablo, háblame por WhatsApp, que él me escucha, pero yo no lo escucho. A ver si cortamos la llamada, la empezamos de nuevo. Or what? Ah, va a reiniciar PC. Entonces te corto, ¿no? Dime. Y me quedo aquí yo hablando solo. Pablo, dime. Ah, ya no me escucha, pues si reinició el PC. Bueno, Oli, bueno, a moda. No puedo. ¿Te queréis conectar a esta llamada? Para hablar de Dios. Si es que me puedo poner a hablar, pero quiero que Pablo me escuche. Quiero que me diga sí, tenéis razón, o me diga no, estáis puro diciendo, puro hablando irracionalidades. Así que no sé qué hacer. Vean, ya no está. Se fue. Ni siquiera me sale ahí en el Discordia. La ADC, una ranquetcita. Bueno, ahí está la oferta. Por si. Ah, esa es la foto, pensé que estaba pegado. No sé cuántas personas hay. ¿Cuántas personas habrán? A ver. A ver. Hay dos. Yo y tú, Cata. Minimicel. No, se me pega el Discord. Ese soy yo. Esa es la foto de arriba. Ahí está el Pablo. Después de perder voy. Bueno, miren, ha vuelto. Ya iba a jugar LOL. La Cata me está intentando convencer. A ver, te voy a intentar poner de nuevo modo. Como diablo. Ah, Turum, tum, 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 tum. No, no era esa. Ahí está. Pablo ha vuelto. he vuelto. No me acuerdo de qué estábamos hablando. Pero tengo una proposición para continuar hablando. Pero no me acuerdo. Ya. ¿De qué estábamos hablando? De que, o sea, como puntualmente. Eh, no, puntualmente nada. No existe en mi cabeza. Entonces yo tengo una idea. Dale. Analizar tanto la serie como sus discursos basándose en una escena en específico. Como por ejemplo, a ver, como por ejemplo lo que había hecho con la escena como de que están ellos dos hablando, se quiebran y cómo la religión usa el miedo para quebrar a las personas y convencerlas de rezar. Ujú. Yo quiero ocupar puntualmente, y este es un spoiler tremendo, Ya, dale. la escena del suicidio del personaje principal. Ya. Yo quiero, que ya no sé cómo, bueno, el suicidio sí tiene relación con las religiones, pero esto ya más puramente con la serie. Como es muy poco habitual y como me sorprendió mucho a mí, de que las cosas no salgan bien. Como que uno conoce el camino del héroe, el personaje principal está muy mal y se va a enfrentar a una serie de dificultades, las va a superar y va a terminar en otra normalidad.
a lo que nuestro personaje procede a suicidarse. Que yo creo que en este caso es muy bueno, no porque sea entretenido verlo morir, sino que es muy bueno porque narrativamente es muy lógico, el personaje se venía desarmando de forma horrible, así que lo más lógico es que haya terminado en algo como eso y no que de repente se haya levantado y haya dicho, ¿sabes qué? Tienen razón, mi vida es bacán y voy a ser muy feliz. La que cada vez va más hondo al punto que se quema en el sol. Porque sí, en esta serie, los personajes que son infectados, por decirlo así, con una especie de virus, si se ponen al sol, se queman y mueren. Y el protagonista, en una escena que a mí me gusta mucho, va en bote con esta chica, con una personalidad súper extraña, incluso la chica está bastante asustada, y la chica le dice, me trajiste aquí para que no pueda escapar, porque están en un bote, pareciera que están en medio del mar, y el personaje principal dice, te traje acá para que yo no pueda escapar. Y ahí es cuando uno cambia completamente el switch de cómo está funcionando la escena. Incluso yo creo que ese diálogo es un giro dramático en la escena, Sí, puntual súper bueno, en la que con una con un par de palabras toda la toda la dimensión de cómo uno tiene imaginado al personaje de que se transformó en este demonio y va a matar a esta chica, a que conservó su humanidad y va a proteger a esta chica. Y su claro. forma de protegerla es quemándose en el sol con un montaje súper bueno, que es como de que sale el sol y él se ilumina y tú decís, oh, no se va a quemar, se salvó por alguna razón. A un corte de la mujer gritando, intentando refugiarse en alguna esquina del bote y el personaje ya con el esqueleto al aire, prendido en fuego, como si estuviera hecho de gasolina. Que yo creo que es muy interesante, muy bacán y está muy bien justificado narrativamente. Y eso, pues esa escena, ¿qué pensáis tú de tanto, no sé, por el suicidio como el, el suicidio puntual del personaje en ese momento, de esa forma? Yo creo que ya viene agarrando mucho vuelo la serie. Con eso me termina de convencer mucho. Como todos estos pasos que va tomando el protagonista, como este ser racional dentro de, y, y que la racionalidad lo lleve a eso, me parece bacán. Em, Porque es como suprimir el instinto de sobrevivencia y ponerse a pensar sobre eso. Que, claro, ahí estaba en juego lo siguiente: o sobrevivo y hago cosas que dentro de mi lógica no estarían correctas, que mi moral me lo impedirían, o ya no existo para no hacer eso. Y la decisión de no existir para no quebrantar tu moral me parece fino. Y me recuerda a cuando te mandan a una isla y hay animales y te los comí, ¿o no? Quizás yo diga que no. Quizás algo que para mí no es moral. Me muero, como le pasó al protagonista, a ver que es una decisión lógica en base a la razón y me parece bacán. Me parece bacán que haya tomado esa decisión. Y cómo se construye la escena así, pues tú decís, "Uf, aquí se viene el banquete, Sí, aquí se nos transformó". sí. Sí, pues, y dos palabras cambia la escena, cambia el rumbo de la escena totalmente 180 grados, cambia el rumbo de la serie 180 grados, o sea, acaban de matar al protagonista. Sí. Y sin de nuevo, It's alive. No, se No, sí, pues, murió para siempre. claro, no es Nagoku
por quinta vez, se murió, po. Eso pasa. Lo que él decía, po, te morí, te morí. No, no hay nada después, no se puede hacer nada. Tú apagas en este mundo y solo hay negro y oscuridad. Y le pasó. Así Y que muy buena escena, muy buen término de capítulo y muy bien trabajada. Sobre todo por igual nos sentimos identificados con el protagonista. ¿Para qué? claro, esta postura que intenta ser lo más racional posible, enfrentada a un mundo como de creencias mágicas, que en su caso es súper fuerte, es como su familia, Así. es su es esta chica que es como su pareja, funciona como su pareja. El... A mí me gusta que el personaje principal, me gusta esa escena porque en esa escena él se suicida, pero me gusta que el personaje principal está todo el rato como intentando hacer algo, como que hablan mucho de este renacer, en la serie hablan mucho de este de revivir y el protagonista es como el otro lado, es la persona que está como racional y no sabe para dónde ir porque le pasó algo muy grave, que es que se fue preso y perdió todo y se dio cuenta que antes estaba actuando de forma súper mala e irresponsable y le pesa mucho el hecho de haber matado a una persona porque por eso está preso, porque no sé si chocó o atropelló, pero tuvo un accidente automovilístico que terminó con la muerte de otra Uf, persona, sí. que no llega, no llega a esta, a este revivir, a esta resurrección que la religión promete, que el pensamiento mágico promete, y que tú todo el rato estás pensando que va a llegar porque los protagonistas, por lo general, como nosotros el 99% de las cosas que vemos son las cosas clásicas estadounidenses en las que todo sale bien, uno todo el rato está esperando que el personaje llegue a esta resurrección No diría estadounidense, pero bueno. y no llega. Y de repente hay un momento en el que no llega y termina y se acabó. Y yo personalmente quedo muy choqueado y digo, qué bien hecho, qué bien Qué, escrito. qué bien. Qué bien que me den de mi propia medicina. No sé si hay alguna escena puntualmente que te gustaría hablar. Ah, yo tengo anotada la conversación de la muerte, que me parece bien interesante. No sé si me gustó cómo la termina como él, porque igual le da un toquecín mágico. O no mágico, pero más no tan biológico como lo iba llevando. La escena de, del suicidio, sí, siempre. También es bacán, pero no tan profundamente como cuando llega el demonio a la misa, Oh, que es bacán visualmente, es potente por todo lo que ha pasado. Yo creo que esa escena está bestial, sí, bestial, la bestia. Sí, ese momento en el que el sheriff toma a su hijo y dice, nos vamos de aquí, y mm, se dan vuelta y está este demonio así, que no sé cuánto mide, como 2 metros y medio. Yo ahí dije, vamos a morir todos. Impresionante como con un plano completamente nuevo, una revelación completamente original hasta ese momento, no había tenido un sí. símil de fuerza, tú decís, ya, esto no va a salir bien. Hasta aquí llegó, se descontroló. Sí, aparte está bien diseñado, yo creo el personaje se ve bien, los efectos visuales se ven bien. A mí me gustan mucho los efectos en los ojos, creo que muy pocas veces quedan bien. Y ahora yo estaba así, como están haciendo estos efectos en los ojos, se ven muy bacanes. Que son simples, pero efectivos, son simples, pero bien hechos.
Sí, y este demonio, pongámosle demonio, o ángel, no sé cómo le vamos a decir, Vampiro. vampiro, es, ¿en qué momento empieza a ser digital? ¿Y en qué momento es como una máscara, como maquillaje? Porque, uf, se ve muy Sí. bien. Porque, por ejemplo, las alas no pueden ser un efecto práctico. Mm, podría ser. No sabemos hasta qué llegaron, pero no creo. Pero él, su cara, yo no creo que sea CGI 100%. Claro, a ver, tendríamos que verlo así como en detalle, pero bien, bien logrado. Sí. Que aparte pasa de nuevo eso en esa escena. Ahí da mucho miedo. Y yo cuando vi esa escena dije, fuimos todos. Todos los que están ahí se mueren, todos. Y termina siendo un poco así. Sí, Porque tú no entiendes a este demonio. claro, no sabéis qué quiere. Entonces se, No, se para ahí. Y tú instantáneamente pensáis, me va a matar. Mientras el cura grita, él es el ángel. No, esa escena es horrible, horriblemente hermosa. tiene mucha tensión. Y cuando el hijo del sheriff se toma la cuestión, decir, oh, no, no va a revivir este loco. Y revive. Sí, Así, ¿qué? Y empiezan a levantarse y empiezan a matarse. Y tú, ¿qué está pasando? sí, toda esa secuencia de Y suicidio así. masivo. No, es bacán como la serie te muestra cómo las religiones pueden llegar hasta el más extremo de los Mm, comportamientos como poco lógicos claro, con tu cuerpo, así como hasta el punto de ya, todos ustedes se me matan, porque Dios traerá la vida eterna. claro. Qué Pero ganas de tener esa iglesia para poder grabar. también, la isla entera. Em, yo creo que en conclusión ya, es una serie, está, no quiero decir bien estructurada, porque bien estructurada sería como remitirme a la norma de estructuración, que en este caso no creo que la cumpla. Está interesantemente estructurada, ocupa el diálogo como arma principal, em, para darle profundidad a los personajes, para conocer a los personajes. Em, Como en todas las series de Mai, trabaja las relaciones entre los personajes y todo lo que pasa alrededor como el extra, como que el terror viene a ser el contexto de la historia de estos personajes. Y eso es lo que yo creo que hace diferencia en cuanto al género terror, porque introduce un, un conflicto entre muchos personajes, son conflictos familiares, son conflictos de vínculos amorosos, son muchas actitudes que tomarías con distintas personas y de contexto nos engloba algo terrorífico, algo inexplicable, la religión. No, no es que no es un mono feo y en torno a este mono feo se genera la película, sino que en torno a estas relaciones hay un mono feo, como que saca de primer lugar al terror. Quizás eso lo haga más terrorífico. Y sí, es una serie un tanto lenta en un principio,
porque si tienen mucho diálogo tienes que leer mucho o estar mucho rato escuchando a personajes. Si no te llama lo que dicen, que aunque lo estén diciendo bien, aunque sea creíble, te puede llegar a aburrir, porque si eres fan del cine como entretención, si eres fan de videos cortitos de YouTube, de TikTok, quizás sí aburra. En lo personal no me aburrió en ningún momento. Y tiene una temática súper fuerte que se puede, como bien lo hablamos hoy, extrapolar a distintos tipos de espiritualidades. Y es una crítica bien dura al pretender colocar la voluntad de Dios, la voluntad de algo, en acciones y en hechos que no tiene por qué estar ahí. Así que si quieren ver una serie, tiene buenos personajes, trabajados muy bien, buenos diálogos, buenos intercambios, como en términos de debate en un diálogo, em, como esta idea de el cura versus el racional y que los dos digan cosas em, como bien encaminadas. El cura nunca siento que cae como en un como, oh Dios mío, porque Dios sí, Dios es todo, sino que igual trata dentro de lo que conoce de explicar y de dar a entender su forma de ver la vida y que de repente sí, oh, igual tiene un poco de razón el cura. Y después el otro le dice, oh, igual tiene un poco de razón el protagonista. Como que va ahí jugando con eso y yo creo que se genera muy bien actuada, nada que decir, dirigida bacán y recomendada, muy recomendada. Si no les gusta el terror, también pueden verla. A mi mamá no le gusta el terror, la vio y le gustó mucho. Entonces, un poco quedarse con que es una serie de terror, si es una serie que lleva tintes de ello, sin ser exclusivamente del género. ¿Visto? Como conclusión, pero confirmar todo lo que dijiste, apoyar todo lo que dijiste. Y yo soy una persona que no ha consumido demasiado terror en su vida, porque cuando chico me daba mucho miedo. Y ahora porque en general me ha costado mucho encontrarle un valor narrativo al Mm, terror, sino que el terror es como el fin. Yo creo que puntualmente esta serie ocupa el terror como medio. A mí se me hace que esta serie es como el producto de una persona que tiene algo súper interesante que decir y le gusta el terror. claro. Elige el terror como escenario y le funciona bien y dice lo que tiene que decir. Yo creo que es puede ser un poco lenta en un principio, pero tiene la gracia del terror. Yo creo que es lo que hace que sea menos lenta, es que Ujú. que da miedo. Entonces está ahí entretenido todo el rato. Porque decís como, va a salir algo. Voy a estar viéndola así porque de repente hay planos que son perfectos para poner un screamer, pero no sale nada. Yo también creo que lo mejor de la serie son los diálogos, tanto por dos razones, que son los dos aspectos que podrían englobar el diálogo, tanto por su función narrativa, tanto por Mm, cómo hacen avanzar la historia y por lo bien que están escritos y construidos, como por su valor de mensaje, como por lo interesante que pueden llegar a ser. Yo creo que uno termina más inteligente después de haber visto esta serie. O por lo menos con más dudas, que es lo importante. Muchas veces, Entremos a dudar de las cosas. claro, eh, algo, a ver, solo por decirlo, solo por ser crítico, muy crítico, Dale. negativo. Algo que no me haya gustado de la serie, podría ser que yo creo que a, no todos los personajes, pero hubieron un par de personajes que se me hicieron muy valientes al final. Sí, Como ya que viviste toda tu vida una vida normal y de repente te agarras de cuchillazos con zombies demoníacos. claro. Ahí me hubiera gustado más un poco más de temblor, un poco más de miedo, pero no en todos, porque por ejemplo, ya estamos en la zona de spoiler.
La actitud de la mamá cuando sale de la casa quemándose y se pone el cuchillo en el cuello, Sí, yo sí. creo que es una muestra de valentía infinita. Yo creo que está muy justificada. Como idea de proteger a tu hijo a costa de cortarte el cuello, me la compro. O la chica que estaba en silla de ruedas, que saca una escopeta, corre, enfrenta sus miedos, me lo compro totalmente, por el desarrollo narrativo que tuvo. Claro. Y por ejemplo, en contraargumento contra mí mismo, la actitud del amigo, del hermano chico, el protagonista, no es tan valiente, no se atreve a agarrar un cuchillo y yo creo que es más realista que otras actitudes. Pero entiendo que la serie llegó a un momento en el que los personajes tenían que hacer eso, era necesidad de la serie. Claro. Y yo la recomendaría mucho si te gusta el terror, porque es probablemente de las mejores cosas de terror que hayan así de acceso fácil en Netflix. Y porque yo creo que hace bien salirse un poco de repente de la típica historia narrativa en la que todo pasa exactamente como tiene que pasar, pero que al mismo tiempo sigue siendo una historia narrativa con sentido. Porque a veces la gente cree que si tú te Mm. salís de la base, entonces termináis en estas películas experimentales llenas de planos que... De Lynch. Del- Claro, es como romper la base, que la base está buena igual, para hacer algo, en ese caso, mejor que la base. Esa es mi opinión final de la serie. Good serie. Good serie. Bueno, eso ha sido la conversación de Misa de Medianoche. Mucho que hablar sobre las religiones, sectas, astrología, espiritualidad. Probablemente lo volvamos a tocar, es un tema que nos interesa bastante. Así que están invitados a los siguientes podcasts de Super 8 Cine y por supuesto de Super 8 Vegan. Se despide Paolo, se despide Miguel, Miguel, se despide, por favor, Cris- despídase. Cristóbal se despide y si tienen recomendaciones de cosas de terror, las ponen abajito. Perfecto.